Bueno, entonces ahora sí empezamos. El tema de hoy es estrategias polifónicas. Ahí si ustedes quieren, vayan tomando nota entonces de lo que voy complementando, porque este esquema por ahí no tiene toda la información que podemos decir. Bueno, ¿qué son las estrategias polifónicas? Son los usos que hacen los enunciadores de estas voces que ingresan a sus textos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos trabajado cómo cuando ingresa una voz, esa voz ajena podía ser coorientada o contraorientada a la tesis? Y simbolizábamos eso con un más si era coorientada y con un menos si era contraorientada. Decíamos que esto podíamos pensarlo como una propiedad del enunciado, ¿sí? Porque el enunciado, tomado de manera aislada, es potencialmente fortalecedor de mi tesis, en ese caso decimos que es coorientado, o puede ser que ese enunciado, por su significado, por su sentido, sea debilitador de mi tesis. Entonces sería contraorientado. Entonces esto es, la orientación de la voz es algo, un aspecto que está presente en el enunciado. En cambio, ahora incorporamos esta nueva categoría que es la actitud del enunciador, ¿sí? En vez de estar en el enunciado, está en el enunciador este aspecto, ¿sí? Y es cómo es que él, sí, cómo es que él presenta esta voz, ¿sí? Porque una cosa es lo que dice la voz ajena y otra cosa es la actitud que él toma. El enunciador principal puede adherir o rechazar esa voz, en principio. Entonces tenemos la actitud de adhesión, si la acepta, si está de acuerdo con ella, y además sabíamos que esa voz podía ser a favor o en contra. Entonces, ¿qué pasa si la voz es coorientada? Si la voz es coorientada, tenemos las dos posibilidades. El enunciador adhiere a esa voz, en ese caso decimos que es una argumentación propiamente dicha, o bien le podemos llamar refuerzo también. En este cuadrito podría estar la palabra refuerzo, y sería lo mismo, ¿sí? Argumentación o refuerzo. Es lo más esperable. Toma una voz que le sirve para fortalecer su tesis y adhiere a ella. Es esperable. Tenemos también otra posibilidad menos esperable, que es tomar una voz que te sirva para la tesis, una voz coorientada, y rechazarla. Eso se llama rectificación. Y uno diría, pero ¿por qué rechaza algo que le sirve para fortalecer la tesis? Pero esto tiene un sentido y lo vamos a ver después en uso, ¿no? En el texto. En el caso de que la voz que se ingresa sea contraorientada, o sea, que debilita la tesis, lo más esperable es que uno la rechace, ¿sí? Si uno la rechaza, eso es refutar. Refutación, o también sale como a veces contraargumentación. En este cuadrito podríamos poner contraargumentación o refutación. ¿Sí? Es esperable. Tomo una voz que va en contra de lo que yo pienso y la rechazo. Pero también tenemos una posibilidad que en realidad es bastante usada, que es adherir a esa voz contraria, ¿sí? Esa voz debilita mi tesis, pero yo la acepto. Esta es una estrategia muy importante porque si yo acepto algo, un punto, un aspecto de la argumentación del otro, después eso es como un trampolín, es como una mague, digamos, porque le digo, mira, si yo te acepto eso, y después viene un pero, y después de eso yo puedo, digamos, contraatacar. Entonces es como una maniobra de concesión aparente, le llaman. Porque aparentemente yo te estoy dando la razón, pero en realidad sí lo hago en un determinado aspecto o punto para después poder contraatacar, en términos metafóricos, ¿no? Bueno, acá tenemos opuestas las categorías, simplemente sueltas fuera del cuadro. Coorientación se opone a contraorientación, habíamos dicho que eran una propiedad del enunciado, en principio. Adhesión versus rechazo es una característica del enunciador, de su actitud. Bueno, ahora sí entonces vamos a la actividad. Primero hago una lectura breve, ¿sí? Síganla con la vista, así después podemos conversar sobre esto. Dice, esta semana se reavivó la polémica acerca de si el ingreso escolar presencial debía correrse a las 9 de la mañana en lugar del convencional ingreso de las 7:30. Es mejor mantener el horario de las 7:30 porque eso facilita que dejemos a nuestros hijos en la escuela. Cuando vamos al trabajo,
Así ahorramos tiempo, dinero y combustible, se oyó decir recientemente a un padre en el debate. Es necesario decir que esta afirmación ayuda poco, pues muchos estudiantes acuden a la escuela en colectivo, de modo que un ingreso escolar tardío podría descongestionar el deficiente sistema de transporte público matutino. Esto es innegable. El ingreso debería seguir siendo el de siempre, sí, pero por otras razones. Si bien es cierto que, como dicen los especialistas, el ciclo biológico de los adolescentes no es el de los adultos y por lo tanto, según sugieren, su cerebro requiere iniciar actividad más tarde, también es un hecho probado que el cerebro humano presenta una elevada capacidad de adaptación a los sistemas de comportamiento de la cultura, y esto se da con mayor eficacia en la juventud. Lo que por otro lado no sería certero es sostener, como afirma cierto sector de la comunidad educativa, que la escuela no tiene por qué compatibilizar sus tiempos con los horarios laborales de los padres. La escuela, dicen, no es una guardería. Estos sujetos ignoran el importante papel que cumple el sistema escolar en la producción. Resulta razonable, entonces, concordar con las palabras del ministro. Los estudiantes deben incorporar hábitos horarios propios del ámbito laboral, dado que más temprano que tarde se desempeñarán en puestos que les requerirán madrugar. Por lo tanto, no cabe duda de que lo más sensato es mantener el horario de ingreso presencial a las 7:30. Bueno, antes que nada, este texto fue armado artificialmente para la actividad, no es una discusión real la que se comenta acá. Ahora, recién anticipábamos que el tema era, ¿se acuerdan qué tema habíamos dicho? Horario escolar. Bien, habla sobre el horario de la escuela, pero no sobre cualquier horario escolar, sino qué parte del horario escolar. De ingreso. Claro, el horario de ingreso escolar. Ahí está lo que yo les decía. Cuando uno formula el tema, si yo solo pongo horario, por ejemplo, u horario escolar, va a ser bastante amplio porque no es lo suficientemente específico. Pero si yo pusiera, supongan que en el texto me hablan de, no sé, la escuela San Martín, por decir algo inventado. Eh, yo no puedo poner en el tema horario de ingreso escolar de la escuela San Martín, porque el texto en su globalidad no habla sobre ese horario de esa escuela en particular, sino sobre el horario de ingreso escolar que se discute para todos. O sea que cuando yo formulo el tema no puedo ser ni muy abarcativo ni muy específico. Tengo que estar en el punto medio para que represente realmente el sentido global del texto. Bien, ahora yo les pregunto, ¿ustedes conocen la palabra dilema? La deben haber escuchado o tal vez la conocen directamente. Si yo les preguntara qué significa dilema, ¿qué dirían? ¿Qué es un dilema? ¿A qué les suena? ¿A nada? Puede ser donde hay que elegir algo, donde se está hablando para elegir algo así. Sí, bien. Dilema, a veces me dicen, es un problema. Y sí, es cierto, es un problema. Y otros se dan cuenta que hay que tomar una decisión. Hay opciones en un dilema. Pero hay algo más importante todavía que todo eso y que nos puede ayudar después a recordar el significado, y es esto. ¿Sí? El dilema tiene dos opciones, por eso es un dilema. ¿Bien? Entonces, cada vez que yo les pida que ustedes encuentren que tienen que buscar un dilema, lo que hay que buscar es dos opciones. Es un problema que me obliga a mí a elegir dos opciones. Tengo que elegir una de las dos opciones. ¿Cuál es el dilema acá? ¿Cuáles son las dos opciones? El ingreso a las 7:30 o el ingreso a las 9. Sí. Bien, y la tesis
Ya lo habíamos conversado. ¿Se acuerdan qué es la postura que tiene el enunciador principal? ¿Cuál es la postura de él? Que entren a las 7:30. Sí, ¿no? Vamos a ver en el final para confirmar eso que decís. Porque normalmente en la conclusión o en el último párrafo se suele confirmar esa postura. Fíjense que dice, por lo tanto, no cabe duda de que lo más sensato es mantener el horario de ingreso presencial a las 7:30. Sí, su tesis era esa. Muy bien. Ahora viene una pista que yo les doy. Siempre que busquen una tesis en un texto argumentativo y hayan ya encontrado el dilema, la tesis siempre es una de esas dos opciones. Entonces, tenían 7:30 o 9, la tesis no podía ser otra cosa. O era 7:30 o 9. Y eso ayuda a reducir también las opciones. Otra posibilidad es que el dilema no sea tan sencillo de encontrar de entrada, y yo sí, tal vez yo reconozco la tesis, ¿sí? Eso me ayuda a pensar el dilema a veces, porque yo digo, bueno, la opción que se presenta acá como la defendida es esta. ¿Cuál es la opción contraria? Y una vez que tengo las dos, ya puedo armar el dilema. En este texto, que es muy sencillo, está armado a propósito, el dilema está muy explícito, está acá arriba. ¿Sí? En el primer párrafo está escrito, está presentado. En otros textos el dilema no se presenta y uno lo entiende, lo repone, lo infiere, etc. Lo mismo que yo les decía en la actividad anterior sobre la tesis. La tesis a veces no se dice, pero la entendemos. En este caso están dichos el dilema y la tesis. Bueno, si sobre esto no hay nada que aclarar, preguntar, ¿va bien? Avanzamos a la actividad 2. Yo les quiero preguntar ahora, fíjense en los fragmentos que están en amarillo. ¿Vieron lo que está pintado en amarillo? ¿Qué dirían que es eso? ¿Por qué está pintado así? ¿A qué corresponden esos fragmentos? Contraorientada puede ser. Bien, pero antes de entrar en eso, piensen si todo lo que está en amarillo, ¿sí? ¿Qué son? En general, ¿qué tienen esos fragmentos en común? Algo más general todavía. Miren, es muy sencillo. Si yo todavía no estoy pensando en el interior del cuadro, estoy pensando por fuera. Estoy pensando en las estrategias. A ver, volvamos al texto. No todo lo que está en el texto van a ser estrategias polifónicas, ¿no? Pero fíjate que esto que está en amarillo es una voz ajena. Sí, ¿no? Sí. Bien. Esto que está en celeste, mm, no, no tiene aspecto de voz ajena. Esto que está en amarillo, como dicen los especialistas, etcétera, sí, es una voz ajena. Lo celeste no. En definitiva, los fragmentos amarillos son los ingresos polifónicos, o sea, son los ingresos de voces ajenas. Bien, eso primero que nada para tener una noción de otros textos que trabajemos no van a estar pintados y ustedes van a tener que reconocer dónde están las voces ajenas a pesar de que no estén los colores. Bueno, ahora sí, vamos al punto 2. Acá sí nos dicen, están resaltados los fragmentos que corresponden a inserciones polifónicas.
Reconocer la orientación de cada voz y la actitud del enunciador respecto a ella. Ok, recordemos entonces que orientación y actitud eran categorías diferentes, lo veíamos en el cuadro. Primero veamos la orientación. Voy a poner acá enunciador principal. Y la primera voz que ingresa es esta. La vuelvo a leer. Es mejor mantener el horario de las 7:30 porque eso facilita que dejemos a nuestros hijos en la escuela cuando vamos al trabajo. Así ahorramos tiempo, dinero y combustible, te oyó decir recientemente un padre en el debate. ¿Quién es el responsable de este enunciado? El padre. El padre. Y si tomamos el enunciado que dijo el padre de manera aislada, ¿cuál es la orientación? ¿Fortalece o debilita la tesis? Habilita. ¿La debilita? Mirá, recuperemos la... Perdón, no. Ah, La fortalece. claro, ¿no? Fíjense que la tesis era ingresar a las 7:30 y el padre dice, defiende lo mismo, ¿no? Es mejor ingresar a las 7:30, dice él, y da algunas razones. Bien, la fortalece. Entonces vamos al cuadrito. El enunciador 1 decíamos que es un padre, la orientación de la voz es positiva porque fortalece la tesis, está coorientada, diría. Ahora, veamos la actitud del enunciador. Ya no tomamos el enunciado aislado, sino que ahora vemos cómo contextualizó esa voz al ingresarla. ¿Qué hace él? ¿La acepta o la rechaza? La rechaza. ¿Dónde nos damos cuenta de eso? Porque dijo, esta afirmación ayuda poco. Bien, en esta partecita rechaza la validez o el peso de esa voz, porque dice, esta afirmación no ayuda en realidad, por esto, esto y esto. Y luego, en la última oración dice, sí, el ingreso debería seguir siendo el de las 7:30, pero por otras razones. O sea, yo voy a defender esto mismo, pero no con esa voz, ¿sí? Con otros motivos. O sea que enfatiza una vez más que no acepta lo que dice esa voz. Eso lo vamos a simbolizar de esta manera, mira. ¿Qué quiere decir? Que la orientación yo la coloco entre paréntesis. Es lo que ya decíamos, ¿no? Si es orientada o contraorientada. Y por fuera del paréntesis, yo coloco un menos porque quiero indicar que la actitud es de rechazo hacia eso que es orientado. Podría haber puesto un más si fuera adhesión, pero en este caso es rechazo. Bien, entonces el signo de adentro del paréntesis es la orientación y el de afuera es la actitud. Para terminar de completar esto, tenemos que pensar, volvemos al cuadro. ¿Qué pasa cuando alguien rechaza algo que es coorientado? ¿Cómo se llamaba esa estrategia? Rechaza, no es coorientada, rectificación. Entonces, el tipo de estrategia es rectificación. Súper simple. El estilo polifónico. ¿Qué dirían? Directo, ¿no? Sí, tiene comillas, verbo de dicción, pero en realidad esto que yo estoy diciendo es lo que hace que sea puro. Y es directo porque el contenido es literal, son las palabras exactas del padre. Palabra clave, si tuviéramos que decir una sola palabra para representar eso y después recordarlo, ¿qué podríamos elegir? De lo que estaba en amarillo. Claro, el contenido de esa frase. Una sola palabra para recordar eso. Ay, ¿cómo se dice, profe, la palabra cuando a alguien le conviene algo? Conveniencia. Eso, Eh, conveniencia. bueno, conveniencia puede servir. La ponemos, aunque después fíjense que nosotros cuando buscamos palabras clave tenemos que tener en cuenta el conveniencia. La totalidad del texto. Si nosotros tenemos en cuenta la totalidad del texto, vamos a poder oponer y
Y eso va a hacer que la palabra sea más distintiva. ¿Qué quiero decir? Que tal vez yo elijo la palabra conveniencia para el primer párrafo o para esa voz y después aparece otra voz que también habla de conveniencia pero en otro sentido. Entonces ahí me va a quedar la misma palabra para los dos y no sería lo esperable. Entonces, ¿cómo puedo hacer para recordar con una sola palabra esta primera intervención? Otra posibilidad es decir, bueno, si acá se habló del transporte y después ya no se vuelve a hablar del transporte, tal vez me conviene utilizar esta palabra para poder recordar después. Es verdad que habla de la conveniencia, ese es el valor que está puesto en juego, pero lo particular es el transporte. Bueno, enunciador 2, ¿sí? Vamos al otro. Dice, si bien es cierto que como dicen los especialistas, el ciclo biológico de los adolescentes no es el de los adultos y por lo tanto, según sugieren, su cerebro requiere iniciar actividad más tarde. La orientación. ¿Cuál es la orientación de esta voz? ¿Coorientada o contraorientada? Eh, Contra, orientada. ¿o no? No sé qué dijeron porque justo fue a la vez. Contra, ¿no es? Contra, ¿no? ¿Por qué? Porque está diciendo que eh, no, el ciclo biológico de los adolescentes no es el de los adultos. No sé Bien. si tiene que ver. Y si no es el de los adultos, tal vez no deberían despertarse a la misma hora que ellos. Y de hecho lo dice. Por lo tanto, acá está lo importante. Su cerebro, el de los adolescentes, tiene que empezar más tarde. Entonces, esta frase serviría en realidad para apoyar la tesis contraria, ¿no? Nos defiende que entren a las 7:30, defiende que entren a las 9. Por lo tanto, esta voz, como decía Santi, es contraorientada, ¿sí? Vamos a ponerle un menos acá. La orientación es contraorientada. Pero, ahora vamos a ver la actitud. Ahí. ¿Cómo es la actitud del enunciador principal cuando ingresa esa voz? ¿La acepta o la rechaza? La acepta. Sí, la acepta. Dice que eso es cierto. Estos eran los especialistas. De hecho, es también estratégico que él acepte la voz de los especialistas y no que las rechace, porque es una voz de autoridad. Bueno, fíjate cómo queda la representación. Primero había rechazado algo que le convenía y después acepta algo que no le conviene, o sea que le juega en contra. Bueno, esto se llamaba aceptar algo que va en contra, era adhesión de una contraorientada. O sea, está haciendo una concesión. Vuelvo acá. El tipo de estrategia entonces es concesión. El estilo. A ver, Directo. ¿qué les parece? ¿Es directo o indirecto? Ay, no sé, profe, creo que es indirecto. Sí, es indirecto. Porque no, o sea, no tenemos certeza de que estas sean las palabras literales de los especialistas. Es más bien una paráfrasis. Dicen, como dicen los especialistas, esto, ¿no? Y por lo tanto, según sugieren, es una reelaboración que hacen. Y tenemos marcas, entonces es indirecto puro. Bueno, una palabrita para resumir eso. Ciclo biológico puede ser. Ciclo biológico, sí.
no creo que después hablen del ciclo biológico de nuevo, o bien de cerebro, podría ser cualquiera de las dos. En todo caso, está en juego lo orgánico acá. Uy, ahí está. Vamos a empezar la tercera y, y ahí vemos cómo vamos de tiempo. ¿Sí? Dice, como afirma cierto sector de la comunidad educativa, la escuela no tiene por qué compatibilizar sus tiempos con los horarios laborales de los padres. La escuela, dicen, no es una guardería. Si yo tomo la voz aislada, ¿es coorientada o contraorientada? Contra. Orientada. Santi dice contra y Mónica, Igual, profe, contra. contra. Bueno, escuchen. En este caso es un poquito más enrevesado, no está tan claro así de entrada que uno tiene que poder entender qué está diciendo. Si la escuela no tiene por qué compatibilizar con los tiempos con los horarios laborales de los padres, en otras palabras, la escuela no tiene por qué empezar a las 7:30. Entonces, lo que está diciendo es, si no es una guardería, no debería ser, o sea, no es su principal función cuidar a los chicos mientras los padres van a trabajar. Por lo tanto, puede empezar a las 9, no tiene por qué empezar a las 7:30. Bien, era contra la tesis. Muy bien. Lo que digo es que la explicación de por qué esa frase es contraorientada es un poquito más extensa que en los otros casos. Bien, es contraorientada. Vamos a colocarlo acá. Y esto es cierto sector de la comunidad educativa. ¿Y cómo es la actitud del enunciador? ¿Rechaza o adhiere? Rechaza. Sí, rechaza, perfecto, está súper claro. No sería certero sostener esto, ¿no? Eso es lo que dice. Si no es certero, es desatinado, es poco adecuado. Bueno, encontramos una típica contraargumentación o refutación, ¿sí? Rechaza lo que es contraorientado. Una voz que le juega en contra la incorpora para decir que no es válida. ¿Sí? Era esperable. Esto también es estilo indirecto puro. Ahora lo miramos. Como afirma cierto sector de la comunidad, la escuela no tiene por qué compatibilizar. Entendemos que es una paráfrasis. Quizá el comunicado de la comunidad en realidad es más largo, dice otras cosas, pero él lo sintetiza en esta frase. Lo que podríamos discutir es en esta segunda oración si es directo o indirecto, porque tal vez la frase literal sí era, la escuela no es una guardería y él la recuperó con las palabras exactas, pero no sabemos. Bueno, para mantener la coherencia, digamos que toda la voz ingresó en estilo indirecto. Vamos al cuarto. Dice, resulta razonable entonces concordar con las palabras del ministro. 2 puntos, comillas. Los estudiantes deben incorporar hábitos horarios propios del ámbito laboral. Si yo tomo solo la voz introducida, digo que es coorientada o contraorientada. Coorientada. Orientada, sí. Si deben incorporar hábitos del ámbito laboral, deben empezar a acostumbrarse a entrar a 7:30. ¿Y la actitud? De concesión. Aunque pensemos que la actitud podía ser de dos maneras, adhesión o rechazo. ¿Adhiere a lo de que dice el ministro o lo rechaza? Lo A- adhiere. Adhiere. Sí, bien, porque dice que resulta razonable eso. Además, concordar con esas palabras. Concordar, o sea, estar de acuerdo con esto. Como adhirió a algo que es una voz coorientada, decimos que estamos en el caso de la argumentación propiamente dicha, o refuerzo también. ¿Sí? Palabras de este ministro ficticio.
la voz del ministro le servía a su favor y él la aceptó, la adhirió a eso, argumentó, ¿no? Entonces, fíjense cómo en este texto tenemos las 4 estrategias distintas posibles ejemplificadas. Que rechace algo que le convenía, que acepte algo que le iba en contra, que rechace algo que le jugaba en contra y que acepte algo que le iba a favor. Las 4. Nos quedó, me salté esto. Una palabra clave para la tercera intervención. Guardería. Guardería. Guardería, sí. Es bastante gráfico y nos sirve para recordar eso. Y para la última, Horario laboral. sí, horario laboral o incluso podría decir hábito laboral. El estilo en el que ingresa la última, Directo. directo, puro, tiene marcas y todo. Perfecto. Bueno, muy bien. Pudimos ir bastante ágiles con esta actividad y eso es muy bueno. Ahora, les digo una cosa. Como a la videollamada le queda 1 minuto nomás, vamos a cortarla para volver a ingresar. Así tenemos, así enganchamos, digamos, un periodo completo de tiempo.